Me Pero gustaría que lo mismo que yo haré una síntesis luego de decir qué ha pasado en estos 40 años desde el punto de vista de la libertad y la democracia, que tú hicieras una síntesis muy breve sobre qué ha pasado en el estado de la economía, porque es que esto tampoco se sabe. Se dice, estamos mucho mejor. Bueno, en términos relativos, ¿qué ha pasado con la economía cuando muere Franco y lo que hay hoy? bueno, vamos a ver, yo no voy a entrar en la política porque para eso estás tú y nadie mejor que tú. Pero desde un punto de vista económico, Franco, asesorado por Carrero Blanco, en el año 1959 pega un giro de 180 grados a la política autárquica que había marcado el régimen, en parte porque era imprescindible, porque claro, si España estaba aislada, le han criticado mucho la política autárquica, pero si España no tiene acceso al crédito internacional, a los mercados internacionales ni a nada, ¿qué otra alternativa le queda que una política autárquica? Bien, las cosas ya habían cambiado mucho y pega un giro de 180 grados. Pone al frente de la economía española a las personas más competentes y a los equipos más competentes que ha tenido España en toda su historia. Y digo bien, en toda su historia. Ahí nombra cabeza del tema a López Rodó, que fue un auténtico gigante, y el gobernador del Banco de España, Mariano Navarro, y luego después estos se rodean de toda una pléyade de economistas brillantes, con independencia de su credo político, como Enrique Fuentes Quintana, como Ullastres, Sardá. sobre todo Ullastres. Bueno, perdón, Ullastres, perdona, se me había olvidado, forma parte del trío de cabeza. Claro. López Rodó, Ullastres, que curiosamente consigue firmar entonces un acuerdo comercial con la Unión Europea que la gente no lo sabe, pero el acuerdo que firma Ullastres era mucho más favorable que el desastre que organizó Felipe González cuando entramos en la Unión Europea, como sea, como decía Felipe González, hay que entrar como sea, porque eso le daba a él el derecho a expedir carnés de democracia. Era homologarse. Homologarse. Y eso le costó a España la industria lechera, la industria pesada, la industria pesquera y parte de las producciones agrícolas. El desastre que organizó, bueno, lo que hizo fue desindustrializar España para entregársela en bandeja a la Unión Europea. Ningún país de los que ha entrado en la Unión Europea ha tenido que pagar un peaje tan salvaje como el que pagó Felipe González, destruyendo, por otra parte, el acuerdo que había firmado Ullastres, que era mucho más favorable para España. Bien, pues estas personas de cabeza eran López Rodó, Alberto Ullastres y Navarro Rubio. Y luego López Bravo también. Bueno, pero López Bravo ya en tono menor. Él era ministro de Industria. Sí. Estas personas eran las que diseñaban la política económica del país. López Bravo también, pero en una parcela solo, que era la industria. Bien, estos cogieron a los mejores economistas que había en el país, Enrique Fuentes Quintana, Sardá y muchos otros, y estos fueron los encargados de hacer el plan de estabilización. Concretamente, el plan de estabilización del año 59 lo hacen Enrique Fuentes Quintana y Sardá. Sardá, tengo que decirles, era militante de Esquerra Republicana. Es decir, que fíjense cómo a la hora de coger a los mejores no se anduvieron con credenciales políticas ni credenciales de demócratas como después exigiría Felipe González. Bueno, pero voy a dar las cifras para no entretenerles a ustedes. Como consecuencia de este plan de estabilización, España tiene el proceso de crecimiento mayor de toda su historia. En solo 16 años, España crece más que en los 100 años anteriores. Pero, para ponerle cifras concretas, y cifras, tú has dicho antes una palabra que es muy importante, que es relativo. Una de las trampas saduceas que utilizan los políticos actuales es explicar a la gente que ahora se vive mejor que entonces. Y claro, obviamente se vive mejor que entonces, porque claro, en aquella época no había teléfonos móviles. Oye, y 40 años después, si no se vive mejor. No, pero es que no se vive peor. Perdón, en términos relativos estamos mucho peor. Y ahora doy las cifras. Venga. Pero no confundan ustedes, señoras y señores oyentes, la situación absoluta de un país con la situación relativa. La situación absoluta, que es lo que ve la gente, realmente, aquí hay más carreteras, que ahora hay AVEs, y antes había locomotoras de vapor, etcétera, etcétera. Ahora, eso es inevitable porque el mundo ha funcionado así. Todos los países del mundo se han desarrollado.
todos. Entonces, España, obviamente, aunque tuviéramos a los más tontos y los más golfos, que es el caso, al frente de los gobiernos españoles y a unos aprovechados, es inevitable el crecimiento. Pero lo importante es la comparación con lo que han hecho los demás. ¿Cómo mides realmente si un gobierno o un sistema está funcionando mejor o peor que el anterior? Pues comparando qué era España respecto, en este caso, a los 9 países centrales europeos que eran los que constituían la antigua CEE en el año 1975 y ver cómo estamos ahora. ¿Y qué tenemos? España tenía en el año 1959 la renta per cápita de España era el 59%, es decir, casi la mitad de estos 9 países centrales de la Unión Europea, que eran los grandes, eran Francia, era Alemania, era Austria, era Gran Bretaña, era Italia, Bélgica, Holanda, etcétera. No estamos hablando de los países del este que han entrado y que tenían unas rentas per cápita bajísimas gracias a el periodo soviético, que era el que hubiéramos tenido aquí, como dice Anthony Weber en su excelente libro sobre la Guerra Civil Española, lo que hubiéramos tenido si hubiera ganado la República la Guerra Civil. Bueno, pues estos países no los consideramos los 9 países centrales. Bien, del 59% pasa al 81,5% de aproximación. O sea, la renta per cápita de España era el 81,5% de la media de estos 9 países. ¿Y qué ha pasado ahora, a día de hoy, 40 años después, que nos han mandado los oligarcas que nos robaron la transición? Pues que nos han robado también el crecimiento. ¿Cómo se mide esto? Pues midiendo exactamente cuál es el porcentaje de la renta per cápita de España en el año pasado, que es el último que hay datos, 2014, y sabes, Antonio, sabéis, queridos amigos, ¿a cuánto han hecho caer estos oligarcas que nos han gobernado estos años? Al 73%. Nunca en la historia de España habíamos estado tan cerca de las rentas per cápita de los 9 países centrales de Europa como en el año 75. En este momento, 40 años después... En el año 75, ¿cómo estábamos? ¿En qué porcentaje? ¿80? 81,5%. 81 cuando muere Franco... Cuando muere Franco es el 81,5% de la renta per cápita. ¿Y por qué se dijo que estábamos el 8º país? Bueno, vale, no, eso también no tiene nada que ver. Dos cosas distintas. Una cosa es la renta per cápita y otra la renta total del país. Sí. El PIB del país. Sí. Es decir, una cosa es el PIB y otra cosa es el PIB per cápita. En el PIB per cápita estábamos ahí. En el PIB total habíamos llegado a ser la 8ª potencia económica mundial. En el año 75. En el año 75. Es decir, ordenados los países por sus PIBs, ¿sí? España estaba en el 8º lugar. Algunos de los países, pues es que no contaban, porque claro, Estados Unidos, por ejemplo, bueno, no debería contar, pero sí contaba, es decir, era el número 1. Sí. Pero claro, es que Estados Unidos no tiene nada que ver, tiene 300 millones de habitantes, tiene un potencial económico brutal. Pero nosotros, en relación a Alemania, a los otros, que eran los que estaban antes, luego el número 8 éramos nosotros. ¿En dónde estamos hoy? Pues nos han bajado al número 14. ¡Qué locura! Yo que estábamos el 12. Pero te doy otras cifras que son más escalofriantes. En el año 1975, España tenía la misma renta per cápita que Irlanda. $10.000 era la renta per cápita de Irlanda y la renta per cápita de España. ¿Y hoy? Y hoy la renta per cápita de España está aproximadamente en $24.000, que no son exactamente los mismos dólares de entonces, pero bueno. Y entonces, claro, la gente puede decir, bueno, es que estamos el doble mejor. No, mire usted, el problema es que Irlanda, que tenía 10.000, ahora tiene 38.000. Oh. Y nosotros solo 24.000. Esa es la comparación que hay que hacer. Claro. Y te hago otra, que me parece muy significativa. La industria en España suponía en aquel momento el 36% del PIB. En este momento, después del desmantelamiento industrial de España que promovió Felipe González para entrar en la Unión Europea como fuera, estamos en el 14%. Sí. Fíjate, y nos hemos convertido en un país de camareros, es decir, en un país tercermundista donde los servicios lo son todo. Sí. Turismo, camareros y poco más. El 14% es la industria. Pero os digo una cosa para terminar esta comparación. En el año 1975, Corea del Sur
tenía exactamente el mismo potencial industrial que tenía España, Corea del Sur. Entonces lo comparábamos, yo recuerdo en las charlas, comparábamos España con Corea del Sur. ¿En qué estamos ahora? Corea del Sur es una potencia mundial industrial. Fíjate lo que tiene, las fábricas de coches, barcos, que España los hacía mejor que Corea del Sur, pero que Felipe González destruyó todos los astilleros, como destruyó toda la cabaña lechera, y muchas otras cosas más, como destruyó la siderurgia, etcétera. Bien, Corea del Sur es una potencia industrial y la industria en el PIB está ahora mismo en el 40% y España está en el 14%. Sí. No digo nada que Corea del Sur tiene empresas como Samsung que le mojan la oreja al número 1 mundial, que es Apple. Es decir, están en la punta de lanza de la tecnología y nosotros estamos absolutamente atrasados. Porque algunos dicen, bueno, es que ahora exportamos y tal. Bueno, entonces exportábamos más, eso para empezar. Pero es que el propio Banco de España dice que las exportaciones que hace España son, en general, exportaciones de commodities, es decir, de productos de muy poco valor añadido. Con muy poca mano de obra. No, con mucha mano de obra, no, pero muy poca ciencia, e innovación. Sin tecnología. Con muy poca tecnología, si quieres llamarlo así. Sí, es que me quedo Fíjate, además, te digo una cifra para apagarle la vela a estos golfos, a estos mentirosos. Creo que fue el lunes o el viernes de la semana pasada. El Ministerio de Economía dio las cifras de crecimiento de las exportaciones este año, lo que va acumulado hasta septiembre. Y España ha crecido un 4,4%. Bueno, ¿y esto qué es? Mucho, poco, regular. Dice, esto es una basura. Y dice, ¿por qué? Porque con el indigente mental Rodríguez Zapatero, las exportaciones estaban creciendo al 12%. El último año que mandó el indigente, que tuvo el mando el indigente mental, crecieron al 14%. Pero si ahora comparamos este 4,4% con lo que ha hecho la eurozona, estamos los últimos de la cola. Las exportaciones han crecido para la media de la eurozona el 4,8%. Y si lo comparamos con la Unión Europea, entonces ya es el acabose, porque la Unión Europea las exportaciones han crecido un 5,3%. Por lo tanto, este renglón económico del que sacan pecho estos mentirosos, estos tramposos y estos corruptos que nos gobiernan, estamos creciendo mucho menos que los demás. Y esto es lo importante. Lo importante no es que España haya crecido un 4,4% y que, lógicamente, como ha venido creciendo todos los años, pues estamos siempre batiendo récord histórico en cifras absolutas. Pero claro, esto no lo puedes comparar en sí mismo, decir, oye, el 4,4%, pues no está mal. No, ¿cómo que no está mal? Es que los demás están creciendo muchísimo más que nosotros. Claro. Y esto es un poco el tema de cómo estábamos y por dar otra cifra. El paro en el año 1975 estaba en unas 178.000 personas y había aproximadamente 850.000 inmigrantes españoles que habían salido a la Unión Europea, los cuales no todos podrían ser considerados técnicamente parados porque una parte significativa, yo no sé cuántas, de estos 850.000 era gente que sí tenía trabajo en España, pero que iba a buscar mejores trabajos a la Unión Europea. Mejores sueldos, eran gente, muchos de ellos eran mecánicos que tenían trabajo y que se iban a Alemania. ¿Por qué razón? Porque en Alemania ganaban 3 o 4 veces más que aquí. Por lo tanto, si por decir una cifra, consideramos que la mitad de los migrantes, 125.000, se marcharon porque no tenían España, estamos hablando de 550, 600.000 parados frente a los 5 millones que tenemos ahora. Bueno, y esto es lo que hizo el denostado Franco, y estos payasos que brindaron con champán el día de su muerte, pues con que brindan ahora, teniendo en cuenta la acción económica lamentable que nos ha llevado y el hecho de que desde que se funda la transición, que pone en marcha la transición. Don Roberto, le escuchamos un poco mal ahora, entrecortado. Espero. No, ahora bien. Ahora bien. Sí. Bueno, pues, y termino. Hemos estado creciendo sistemáticamente estos 40 años muy por debajo de nuestra tasa de crecimiento potencial. ¿Debido a qué? Debido a la política disparatada de esta banda que han gobernado también para la oligarquía empresarial y no a favor de los españoles. Pues para que tú puedas calcular lo que hubiera sido España si triunfa mi tesis de la ruptura democrática, si no interviene la traición del PSOE
y de Felipe González, no hay más que saber qué es lo que yo dije delante del Parlamento de Estrasburgo cuando, antes de la Plata Junta, presenté a la Junta Democrática en Estrasburgo. Y dije literalmente, allí en la sede del Parlamento, en la presidencia, acompañado de Chesón, que me replicó, pues allí dije que nosotros, los españoles, estábamos conquistando la libertad política en España, que no pedíamos ayuda para esa conquista, puesto que estábamos seguros de lograrlo, y que cuando conquistáramos la libertad política, vendríamos a Europa no para pedir ayuda económica, dije, ni para ser como vosotros, sino para traer algo nuevo que vosotros hoy no tenéis todavía. Y eso nuevo se llama libertad política, porque vosotros tenéis la libertad política americana, que es quien ganó la guerra mundial, os dio las constituciones y las libertades que tenéis es resultado de la guerra mundial ganada por Norteamérica. Y nosotros era la primera vez que en el continente europeo el pueblo por sí solo logra la libertad política. Y la traemos a Europa, a cambio de nada más que queremos aportar. Figúrate, homologar nosotros a España era una vergüenza. ¿Homologarnos con quién? Con las oligarquías que habían instalado Estados Unidos, que vencieron en la guerra y sacaron a los viejos que perdieron la batalla contra Hitler y contra Mussolini, como Adenauer y De Gasperi, e incluso Robert Schuman. Eso lo odiaba. No quería seguir ese camino, lo conocía muy bien. Yo sabía todo lo que había pasado en Europa, había leído las memorias de Spaak, sabía todo. Y ese camino, por eso mi concentración total era conquistar la libertad política, porque era la mayor conquista económica que podríamos lograr nunca, entrar en Europa por la puerta grande, sin homologarnos. Esa es la tristeza tan grande que tengo y la pena que me ha acompañado toda mi vida desde que triunfaron. Pues eso, la mentira, la deslealtad y la vergüenza de conquistar unos puestos de trabajo personales, sacrificando España, su bienestar y sobre todo la libertad política colectiva. Esa es la verdad, Roberto. Exactamente, verdaderamente ha sido un tema terrible, un tema fallido, que no sé si podrá tener solución o no podrá tener solución, pero estos señores que se hicieron con el poder dividieron España en trozos, totalmente contrarios todos ellos a la realidad histórica del país, y lo hicieron para buscar legiones y legiones, en total 2 millones, para que tengan ustedes una cifra, en total han colocado 2 millones de enchufados. De los 3 millones o casos empleados públicos, esta es una cifra que dio Montoro, solamente 900.000 han obtenido el puesto de trabajo con unas oposiciones limpias y transparentes. Los otros 2.100.000 han tenido el puesto a dedo con oposiciones a medida. Muy bien. Es este lastre horrible, terrible que tenemos lo que está produciendo, aparte de que todos los gobiernos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, han gobernado para las oligarquías, para entendernos, para los oligarcas del IBEX. Sí, señor.